Estimados amigos, en esta ocasión quisiera hablar con ustedes sobre el tema del Evangelio de la Prosperidad. Y es que muchas personas me dicen que yo soy una persona que me opongo al Evangelio de la Prosperidad, que soy una persona que tengo envidia de aquellos predicadores que acumulan riquezas y bendiciones materiales porque están haciendo supuestamente la voluntad del Señor. Pero quiero decirles algo, que Jesús no era rico digamos, para Dios. Y también los apóstoles no eran ricos para Dios. La idea del Evangelio de la Prosperidad es la siguiente, que Dios no puede tener hijos pobres, porque la pobreza es una maldición. Por tanto, la intención de Dios es que el creyente se convierta y finalmente reciba la bendición de las riquezas materiales. Porque Dios no puede tener hijos pobres. Una lógica muy sutil, muy peligrosa también, porque Jesús mismo no vino para mostrar riquezas materiales, ni vino para ostentar lujos, sino para vivir una vida humilde, a tal punto que no tenía dónde recostar su cabeza. Así es que Jesús no dio ejemplo de una vida de riqueza y de abundancia cuando estuvo en la tierra. Él más bien vivía al día, como se dice, confiando en el Señor. Hay 7 razones por las cuales no creo en el Evangelio de la Prosperidad. Deben haber 200 razones, pero yo voy a poner 7 nada más. Primero, porque el Evangelio de la Prosperidad no aparece como tal en la Biblia. No hay ningún texto que diga que Jesús o sus apóstoles predicaron el Evangelio de la Prosperidad. Por tanto, este Evangelio es un Evangelio falso. El único Evangelio verdadero es el Evangelio del Reino, claramente revelado por Jesús mismo en Marcos, capítulo 1, 14 y 15, y otros versículos más. Por tanto, hablar de otro evangelio es hablar del engaño, y es predicar una esperanza falsa. Y los que los predican son malditos. Porque si usted lee en Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, el apóstol Pablo dice que solamente hay un solo evangelio, y no 2 o más. Solamente uno, y es el evangelio del reino. Cualquiera que predique otro evangelio, así sea un ángel del cielo, sea anatema, es decir, maldito. Pero hay gente que cree en estos evangelios porque suena muy bonito al oído. Y como carreritos siguen a estos predicadores creyendo en estas fábulas, haciendo ricos a estos sinvergüenzas que se paran en las tarimas con la apariencia de ser grandes ungidos y ministros de Dios, llenos del Espíritu Santo, entre comillas, y no son sino gente hueca, gente vacía. Son simplemente individuos que dan falsas esperanzas a la gente que los escucha, muchas de las cuales terminan frustradas y sin ningún centavo en el bolsillo. Como segundo punto que quiero destacar, que me hace a mí creer de que el Evangelio de Prosperidad es totalmente satánico, es que el Señor Jesús en Juan capítulo 12 y versículo 8, Él dijo que siempre tendremos pobres con nosotros. Es decir, los cristianos, los fieles, tendrían siempre pobres entre ellos, entre la grey, entre la feligresía, a los cuales
los creyentes más pudientes tienen la obligación, digamos, moral y además por el amor fraternal de asistir en sus necesidades. Y es por eso que el Señor permite que haya pobres para que los ricos puedan actuar con caridad y amor y ser ellos también administradores de las riquezas que Dios les ha dado, que compartan, que sean solidarios. Esta es la muestra del amor cristiano, que los que sufren, que los hermanos que menos tienen, sean ayudados por quienes más tienen. La solidaridad que se esperaba y que Jesús esperó de sus seguidores. Así es que la pobreza, si bien no es algo agradable, nosotros tenemos que seguir el consejo de Salomón, que consiste en pedirle a Dios que no nos dé mucho para olvidarnos de Él, ni poco para que nos reneguemos de Él. O sea, debemos pedirle al Señor que nos dé el pan nuestro de cada día. No los manjares y los grandes banquetes todos los días, sino danos, oh Señor, el pan nuestro de cada día. Y en ese sentido, nosotros tenemos que confiar en que el Señor proveerá para que no pasemos hambre ni frío. Y esta es la fe que nos mueve a seguir a Jesús, porque Él nos ha prometido que no nos va a desamparar. Así es que con esa fe podemos estar seguros de que el Señor nos proveerá de lo que vamos a necesitar todos los días, con nuestro esfuerzo también, nuestro trabajo, ¿no? Indudablemente hay que obrar con sabiduría. En este mundo hay que obrar con sabiduría. No se puede gastar más de lo que uno tiene, ni endeudarse, ¿no? Ni tampoco hacer planes con dineros que no hay, ¿no? Con dineros que no existen. Porque uno no puede pensar en hacer una casa si uno no tiene dinero, ¿no? Simplemente tiene que ir primero, buscar los ingresos y después ir separando para comprarse una casita, por decirlo, por decir un ejemplo. Así es que hay que obrar con sabiduría. Mucha gente vive en la pobreza porque también no obran con sabiduría, ¿no? No obran con suficiente prudencia. Por ejemplo, uno tiene que ir por pasos. Si uno quiere casarse, primero pues uno tiene que educarse, tener una profesión, tener si es posible una casita hecha, un departamentito para traer a tu pareja, ¿no? Y no empezar pues a pasar por el quinto piso sin haber pasado por el primero. O sea, hay que actuar, obrar y proceder con sabiduría en la vida para no terminar con problemas. Por otro lado, digamos, también Santiago, como tercer punto, Santiago nos dice que Dios ha llamado a los pobres de este mundo para que sean ricos, pero en fe. Ricos en fe. No nos ha llamado para que seamos ricos en dinero ahora. No, ahora no nos ha llamado para que tengamos riquezas materiales, sino para que seamos ricos en fe. Este es el punto central que nos quiere inculcar Santiago en Santiago 2.5, que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, no en billete. Entiendan eso. Quien me dice lo contrario les está mintiendo. Está mintiendo crasamente, irresponsablemente. Y lo interesante del caso es que si ustedes leen en Tercera de Juan 2, van a encontrar a un personaje muy interesante. En Tercera de Juan 2. Tercera de Juan, capítulo 2. En este texto vemos que el apóstol se dirige a un tal Tercera de Juan 2. Y vamos a leer el versículo 1. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Aquí vemos pues que Juan le está deseando al anciano, a Gallo, un amado, ¿no? O sea, Juan le está deseando a Gallo, que era un creyente, un hombre de fe, que tenía prosperada su alma, que también fuese prosperado en todas las cosas. Lo curioso del caso es de que Gallo había prosperado espiritualmente, su alma había prosperado, su espíritu, su fe, su devoción al Señor había sido, eh, había progresado en ese sentido, había crecido, había aumentado, pero no así tal vez las partes, su parte material, su parte económica. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Estaba prosperando su alma, pero la parte material probablemente no iba a la misma velocidad o estaría estancada, la parte material. Y él le desea que sea prosperado en todo, así como ya estaba prosperando su alma. Así que uno puede prosperar espiritualmente, mas no necesariamente en lo material. Ahora, Juan le deseaba indudablemente a este hermano Gallo que fuese prosperado en todo. Eso no significaba de que él iba a ser prosperado porque Juan se lo decía, sino porque era un deseo personal de, de este apóstol para con él. Así es que lo que tenemos que tener en cuenta nosotros entonces es que uno puede progresar espiritualmente y no necesariamente en lo material. Lo material puede ir progresando después según nuestro esfuerzo, nuestras habilidades, pero en la parte espiritual el cristiano puede crecer, puede hacerse fuerte y ser un ejemplo para otros, estando en una condición no muy boyante, que digamos. Y eso no significa una maldición. Al contrario, ese hombre es una bendición a pesar de no haber progresado tanto económicamente, porque en su aspecto espiritual sí ha progresado. Como otro punto que quiero yo también decirles a ustedes es que en Juan 12:15 ya el Señor había dicho que la dicha del hombre, ¿no? O la vida del hombre, mejor dicho, no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y si esto lo decía el Señor, entonces él sabía que no estaba en la abundancia de bienes la dicha en el hombre, sino tener lo suficiente para vivir y para cubrirse y para poder existir dignamente. No consiste en la abundancia de bienes la dicha del hombre. Y cualquier evangelista de la prosperidad que les promete a ustedes que pueden ser ricos en extremo, inclusive magnates, les están haciendo un daño porque no van a encontrar a ustedes la dicha en ese rubro, el rubro de las riquezas. Ahí no está la dicha del hombre. Ya sabemos las historias de muchas personas que eran muy, muy ricas, tenían mucho dinero, pero eran los más infelices de la tierra. El equilibrio en todo, el equilibrio es importante. Pero el otro aspecto que llamo el número 6 es que Jesús ya había dicho que difícilmente entrará un rico en el reino. La lógica me hace pensar a mí que es casi imposible, pienso yo, que Dios esté enriqueciendo a todos sus seguidores, porque los estaría poniendo, ¿no?, en un peligro, colocando en un peligro. Dándole riquezas, podrían estas personas desviarse del camino del Señor y perderse. Entonces, ¿cómo puede el Señor prosperar a todo cristiano de tal manera de hacerlos tan ricos? Si él había dicho que difícilmente un rico entra en el reino de Dios. Así es que mucho cuidado con el engaño de las riquezas y de las promesas de riquezas, porque Jesús ya había dicho que difícilmente entrará un rico en el reino. Imagínense ustedes, si toda la iglesia fuera enriquecida económicamente en estos momentos, ¿cuántos podrían salvarse? Una minoría. Y no creo que ninguno de nosotros desee quedarse fuera del reino.
porque recibió riquezas, grandes riquezas, que al final uno puede decir, Dios, ¿por qué me diste tu bendición? Me perjudicó mi vida, me he perdido. Podría echarle la culpa al mismo Señor. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito torpes para creerse la historia de Cash Luna, de Carlos Cash Luna y todos aquellos evangelistas de la prosperidad que existen por ahí, ¿no? De Maldonado, González y todos los sátrapas que están predicando por la radio y la televisión, ¿no? Y hay gente tonta, idiota, que les da su dinero, que se entregan sus dineros, están sembrando en el campo de ellos para que ellos se hagan ricos y ustedes se hacen pobres, como pobres tontos. No, eso no, pues hay que usar un poco la cabecita que Dios nos ha dado. Y lamentablemente estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad aprovechan la ignorancia y la estupidez de la gente para explotarlas y hacerse ricos con estos ingenuos. Yo no deseo que tú, hermano, seas un ingenuo más. Guarda tu platita, ayuda más bien a los pobres tú directamente, a un hombre pobre que ves en la calle, dale tu dinero, ¿no? Haz obras de bien, pero que tú estés consciente a quién estás dando tu dinero, personas que realmente lo necesitan, no estos sátrapas sinvergüenzas, comechados que viven como reyes, que van a tener que dar cuenta a Dios por sus actos, por su amor al dinero, por su avaricia. Y finalmente, les quiero decir algo. En Lucas 6, versículo 20, Jesús dijo que de los pobres es el reino de Dios. Así es que el reino de Dios va a estar lleno de pobres, pero que se van a volver ricos al momento que ellos entren en el reino y hereden todas las cosas. Ese es el mensaje. No podemos nosotros caer en la mentira del diablo de ser los amos del mundo, de reinar con Cristo ahora, tener todas las posiciones del mundo como un símbolo de bendición, porque no va a ser bendición, sino maldición para nuestra vida. La bendición está en que Dios nos dé lo necesario para poder vivir, ni mucho para renegar de Él, ni mucho para olvidarnos, ni poco para renegar de Él. Esta es la idea. Y la idea es que Dios no nos va a dar riquezas si como Padre sabe que podemos fácilmente desviarnos del sendero de la vida. Como Padre conoce a sus hijos, conoce a cada quien y sabrá Él a quién prospera y a quién no en este momento. Pero no a todos, porque difícilmente entrará un rico en el reino. Esto es importante. No se dejen engañar por estos señores que predican, estos sinvergüenzas, que tienen apariencia de piedad, pero que son lobos rapaces, que hacen mercadería de vosotros, que los explotan, que los despluman, los dejan sin un centavo, con el cuento de que Dios te va a bendecir también 100 veces más. Así es que hay que interpretar bien las Escrituras y saber qué es lo que Jesús quería enseñarnos. O sea, es fácil sacar un texto bíblico y tratar de probar cualquier cosa. No, hay que leer todos los versículos anteriores y posteriores del contexto y ver qué cosa que Jesús quiso decir. Aprendan eso. Y así ustedes se van a librar del engaño. Bueno, esto es todo lo que quería decirles. Que Dios los bendiga.